cordial saludo. La España de la que vamos a hablar es de finales del siglo XVIII, finales del 1700. Aquella España que hereda Carlos IV de Carlos III, su padre, es una España que entra imperceptiblemente en una situación de agrietamiento. Carlos IV no tiene ni la voluntad que debe tener una figura monarca para un reino tan extraordinario como era España en extensión y en complejidad. Tampoco tiene los hombres como Floridablanca, Jovellanos, Aranda. Y para mayor desgracia, no solamente no los tiene, sino que a quien los reyes, Carlos IV y el séquito del trono, confían la vida política, es un joven audaz, joven, Manuel de Godoy. No tenía ni la experiencia ni el conocimiento, ni tenía los avales para ser la figura que llega a ser capitán general de un reino, título que nunca lo habían concedido, pero llega a tener todo el poder del reino. Ese joven audaz y sin poca vergüenza llega a ocupar los tronos, los puestos más importantes gracias a las debilidades de la reina. Aquella España empieza a resquebrajarse lenta pero progresivamente. Se ve involucrada desde luego en todos los problemas de lo que significó la Revolución Francesa, y aquel joven empezó a firmar pactos, acuerdos, etcétera, en los cuales la autoridad del reino fue quedando disminuida. Y cuando ya a comienzos del siglo XIX, en 1805, España aliada con Francia se van a una guerra naval con Inglaterra, en octubre de 1805 me parece que es cuando comienza un largo drama y una tragedia interminable de aquello que fue un grande y poderoso imperio. España salió derrotada, y lo que había sido la armada heredera de la Armada Invencible que creó Felipe II y que se extendió por todas las partes del mundo, de Europa y de África y de Asia, la Melanesia, la Polinesia, el Caribe, Sudamérica, el Pacífico, etc. Esa armada fue destruida prácticamente, y entonces España entró en una situación de debilitamiento. Así que a los 3 años vino pues toda la situación de lo que fue el motín de Aranjuez, donde el hijo, Fernando VII, derroca al padre, y vienen toda una serie de conflictos internos por la herencia del trono. Y entonces en ese momento pues las tropas de Napoleón invaden el territorio de la península bajo subterfugios y etcétera, pero se colocan dentro de España. Entonces aquella España se vuelve en una situación bastante difícil, porque tanto el rey Carlos IV como Fernando VII son compelidos por Napoleón a conversar sobre la situación, y en esa presión pues terminan los dos en una población, una ciudad muy bonita de Francia, que se llama Bayona, y a donde Napoleón los lleva y los presiona para que renuncien al trono, y Napoleón entonces coloca en el trono de España a su hermano José. Eran varios hermanos. Napoleón entonces crea al año siguiente la Casa Real Bonaparte. Pero bueno, España entonces se ve invadida por los franceses, y aquella situación lleva a España a una guerra intestina continua, pero una guerra bastante singular, porque son las tropas españolas apoyadas por ejércitos portugueses y ejércitos ingleses al mando del celebérrimo jefe Wellington. Y España entonces se ve en una situación bastante difícil, porque mientras esto está sucediendo en la península, en la América, en las colonias de América, entonces estallan los movimientos armados y de declaraciones y la formación de juntas y el juntismo en América, y entonces España empieza a verse acorralada con varios escenarios. ¿Cuáles escenarios? La guerra interna, que ellos la llaman, así la llama la historiografía y los historiadores españoles, la guerra de independencia.
que es la lucha contra los invasores franceses de 1808 hasta 1814. Son 6 años de guerra. En esos 6 años pelean los ejércitos formales. Los ejércitos formales de tropa, de academia, de uniforme, de armas, de disciplina, etc. Pero hay otra situación, que es la guerra formal de España contra Francia. Pero se desarrolla otra guerra, que es la del pueblo común, la del pueblo llano, que venía ya desde tiempos de Carlos III. Probablemente se pudiera buscar un antecedente por allá en el año 66, todavía siendo Carlos III la gran figura de los últimos reyes de España. La gran figura Carlos III, un personaje bastante inteligente. Bueno, ocurre en Madrid lo que se llamó el motín de Esquilache, una situación bastante difícil, cuyas razones no las vamos a narrar porque nos llevaría tiempo y nos saca de la línea de desarrollo del tiempo. Bueno, pero en ese motín de Esquilache, la población de Madrid se volcó a las calles, se volcó a los parques, se volcó a frente a los palacios, etcétera, tras la búsqueda de respuestas a una situación de agresión, de violencia aplicada al pueblo. Ese motín fue calmado. Hubo algunas satisfacciones de carácter superficial, cambio de gobierno y algunas cosas que hizo el rey, pero ocurrió algo importante, que el espíritu de ese pueblo rompió la sacralidad del rey, de la autoridad del rey. Y si bien es lejano, unos 50 años, hasta 1805, 1806, 7, 8, aquello no se puede conocer porque aquella población se dio cuenta que era posible rebelarse ante el monarca, que se podía desacralizar precisamente la sacra figura del rey. De tal modo que entonces en aquella guerra de independencia el pueblo llano no solo pelea junto al ejército contra el invasor francés, sino que internamente surgen guerrillas, unas guerrillas que son calificadas por los mismos generales franceses como extraordinarias. No tienen disciplina, pero tienen una teoría empírica, que es la lucha contra el extranjero invasor por la defensa de su suelo. Y entonces aparecen toda una cantidad de guerrilleros famosos y hasta guerrilleras jefas. Y España se convierte entonces en un escenario sumamente importante en la que el rey está afuera. 1814 cuando regresa, en mayo de 1814. Y entonces aquel pueblo se convierte en protagonista de una lucha tras la búsqueda de una cantidad de esperanzas, de expectativas. Ese es un segundo escenario. Un tercer escenario, digamos, que es la lucha que España tiene que desarrollar contra la rebelión de las colonias en América. España tenía entonces no era tan extensa la nobleza que tenía, pero era muy importante, muy dispendiosa, una nobleza con una cantidad de prejuicios que nos llevaría un rato detallar, pero en la que se veía beneficiada porque no generaba trabajos, no pagaba impuestos, no producía riqueza, era propietaria junto con el clero de grandes extensiones, eran grandes latifundistas y era parte de los reclamos y de las esperanzas que el pueblo llano tenía. De tal manera que entonces esa nobleza vivía no de su trabajo. ¿Y de qué vivía entonces? De lo que llegaba de América, del oro, de la plata, de los alimentos, de los bienes que llegaban de América. Entonces ese escenario es sumamente importante porque cuando Fernando VII regresa en el año 14, ese problema toma otras dimensiones y se va a ir hasta el año 20, hasta el sexenio de Fernando desde su regreso. De tal manera que entonces son 3 guerras que España tiene que enfrentar, fundamentalmente que el rey, que la nobleza, que la aristocracia tiene que enfrentar. De modo que entonces cuando en el año 12 las Cortes y la Regencia establecida en Cádiz discuten y aprueban una constitución que era uno
de los propósitos de los liberales españoles. No podemos confundir esa teoría, esas doctrinas liberales con el liberalismo de hoy, ¿no? Distinto. Vamos a decirlo igual pero diferente. Esos liberales tienen una manera de pensar y de ver el mundo distinto a como se había visto pues toda aquella rémora de la monarquía medieval, enclaustrada y metida en principios católicos atrasados, muy cavernarios, y de unas formas de vida totalmente atrasadas con respecto a lo que se estaba haciendo en Francia y con lo que se estaba haciendo en Inglaterra y con lo que se estaba haciendo inclusive en Prusia. De tal manera que entonces aquella España está entrampada. Bueno, esos liberales que fundamentalmente eran masones, campo del que poco se ha estudiado en la América, la historia de los países del sur, principalmente de Argentina, no creo yo que no es factible estudiarla si no se estudia el papel de la masonería. De tal modo que entonces entre masones y liberales forman, digamos, una corriente de pensamiento frente a los que llamaban serviles y fernandistas. Y entonces, cuando Fernando regresa en el año 14, se encuentra con que la constitución que han hecho los liberales es una constitución, valga la redundancia, liberal. No niegan la continuidad de la monarquía, pero el monarca se tiene que sujetar a una cantidad de limitaciones. Ya no puede ser el omnímodo rey, ya no puede ser la palabra del rey, tiene que rendir cuentas y tiene que mantener unos lineamientos. El pueblo tiene algunos derechos. En fin, es digna de estudiarse esa constitución porque esa misma constitución va a servir de inspiración para algunas constituciones en la América. Concretamente la constitución de 1830, cuando nosotros vemos inclusive algunos términos son inspirados en la Constitución Liberal de 1812 de España. La llamaban la Pepa. Eso tiene otras razones. Entonces, decíamos que Fernando regresa en el año 14 y a partir de ese momento, pues Fernando lo que hace es derogar la Constitución, rescatar, reimplantar el absolutismo y pelear contra todos los liberales y todos los que fueran pues declarados como enemigos del absolutismo. Y entonces decíamos, empiezan los 6 años de la restauración absolutista. Pero mientras tanto, la situación del pueblo llano, ya ha terminado la guerra contra la invasión napoleónica que termina en el año 14 con el Tratado de Valenciennes. Entonces, mediante ese tratado, Napoleón reconoce a Fernando como rey de España, después de 6 años de tenerlo allí prisionero, cautivo. Ahora Fernando tiene que verse con esa realidad y con la realidad de América. De modo tal que entonces esta situación se origina en el centro de España, en la vida interna de España. Todos los días, dicen los historiadores, todos los días hay un levantamiento, hay una guerrilla, hay una declaratoria, hay movimientos, alzamientos, motines, rebeliones, etc. Es una España que no tiene, es un lienzo arrugado para el cual el rey no tiene plancha. De tal modo que cuando llegamos a finales del siglo XIX, España tiene una situación, además de política, una situación financiera y comercial sumamente difícil, porque ya no llegan a sus puertos ni oro, ni plata, ni alimentos, pero además, en el año 15 ha mandado a la América a una expedición numerosísima de 62 barcos y unos 10-12 hombres, y al mando de un general muy respetable, don Pablo Morillo. Lo que don Pablo Morillo hace en 4 años, que es tratar de controlar nuevamente, restaurar la Capitanía General de Venezuela y restaurar la autoridad española en Venezuela, y luego se va a lo que es la costa de lo que hoy es Colombia, de la Nueva Granada, y llega hasta Santa Fe y aplica medidas sumamente fuertes. Bueno, eso que ha hecho Pablo Morillo en 4 años, el Libertador en la campaña de Boyacá, con nuestros llaneros, suben aquellos terribles páramos de los Andes colombianos, y en 2 meses y medio entran a Santa Fe de Bogotá y destruyen lo que había hecho Pablo Morillo. Hay que leer las cartas, están en internet para quienes no tengan acceso al libro físico, de las cartas que don Pablo Morillo le escribe al rey, reconociendo
la fiereza implacable de los llaneros, de los venezolanos. Todo es por culpa de los llaneros, majestad. Si no fuera por los llaneros, Cartagena no hubiera sido así. Si no fuera por los llaneros, esto estaría pacificado. Esta gente de aquí, del virreinato, lo ama, lo quiere, es pacífica, pero aquí la culpa lo tienen los llaneros. Digo esto para que nosotros tengamos pendiente en nuestra conciencia, en nuestra sangre, en nuestra carne, en nuestro pellejo, que la situación de hoy que Venezuela enfrenta pues ante los poderes imperiales no es nueva ni nos es extraña. Que aguantemos lo que estamos aguantando, eso ya sucedió. De tal manera que entonces aquella restauración del dominio español que Pablo Morillo lleva adelante, lo rompe el Libertador y lo rompe el pueblo venezolano y el pueblo neogranadino en pocos meses. ¿Qué sucede entonces? Que mientras tanto, desde el año 14 se han reunido en Viena y se han reunido en Aquisgrán y se han reunido, bueno, posteriormente en Verona van a ser unos 4 o 5 congresos de las monarquías europeas para reconfigurar el mapa que Napoleón había unificado. Entonces están rediseñando el mapa político y tomando medidas contra el liberalismo que era en algunas partes anticatólico. Y entonces van a redibujar ese mapa, pero a esas reuniones, a ninguno de esos congresos invitan a España porque no le reconocen ya el papel de potencia. España está representada, pero no es. España entonces se queda sola prácticamente enfrentando esta situación y en ruina económica. De tal modo que lo que Pablo Morillo no pudo lograr significó para España una situación bastante difícil, que fue de alguna manera el mantenimiento de los liberales como fuerza, la sinceración de que el trono estaba bastante en dificultades, y entonces las cortes se plantearon: ¿qué hacemos? América ha sido nuestra caja fuerte. ¿Qué se puede salvar de América? Y en esas discusiones entonces se plantea que se le puede dar a los americanos, como ellos llamaban, a los españoles de América, se les puede dar la posibilidad de que tengan representación en las cortes, es decir, que fueran de aquí diputados, pero eso sí, que nunca sean iguales o mayores a la cantidad de diputados que tiene la península, para que América no pudiera decidir ni sobre su propia vida política. Es decir, démosle, pero le quitamos, démosle, pero no le demos la cuerda larga. ¿Y qué otra cosa decir? Que allá sean españoles como los de la península, y entonces seamos una nación en 2 continentes. ¿Y qué más se les daba? Reconocimientos políticos, pero siempre manteniéndolos en una situación de subordinado. Y acordaron entonces mandar diputados a América, pero no solamente a Venezuela, a México, a Guatemala, a Buenos Aires, a Lima, etc. Pero para ir allá, es lo que se plantea, necesitamos un tiempo de seguridad, de paz, de no guerra. Y entonces es lo que se plantean, y viene entonces el planteamiento, la decisión de un armisticio, de una suspensión de las hostilidades. Y viene una misión desde España. Cuando Morillo conoce esa situación aquí, realmente Morillo es un personaje honorable, jefe militar y realista y todo, pero es honorable. Cuando Morillo se reúne con el Libertador en Santa Ana, pudo haberlo matado y después justificaba, pero era un hombre de honor, un personaje, un militar de aquellos de ese tiempo europeo. Entonces viene el acuerdo de Santa Ana, y sí, España reconoce que no son guerrilleros, que no son rebeldes, sino que son ejércitos que se desempeñan bajo banderas y que los guía una ideología y que tienen propósitos y que tienen disciplina y que tienen jefe y que tienen, etcétera. Y entonces es así como se llega a la discusión de los principios del armisticio y de la regularización de la guerra, cuyo primer artículo del armisticio dice: se suspenden las hostilidades para llevar a cabo esta conversación. Y allí en el de armisticio se anuncia que se va a hacer un tratado de regularización de la guerra. Y en efecto, el primer artículo, el de armisticio tiene 15 artículos y el de regularización tiene 14. Se plantea que se haga la guerra como la hacen los países, las naciones civilizadas. Háganme el favor.
como se hacen las naciones civilizadas, y los dos se firman en Trujillo, dicen los documentos, a las 10 de la noche. Ese es el escenario en el que España se ve obligada a reconocer a Colombia como una nación que tiene personalidad propia y que tiene un jefe y que tiene pues unos derechos, y que es un adversario que no son de guerrilla y que son de pueblos representados militarmente y que tienen pues todo el derecho a sentarse a dialogar de tú a tú con una nación, con un trono, con un imperio, y les da reconocimiento. Se les reconoce el papel que están desarrollando como una nación. El reconocimiento a la independencia de verdad se tardan 15 años más, en 1945, pero eso forma parte de otra discusión.